Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Bienaventurada Virgen María de Guadalupe, en los comienzos de la evangelización de América Latina, en el año 1531, la Virgen María se apareció al indio Juan Diego en el cerro Tepeyacac, en México. La Virgen llamó a Juan Diego, «Hijo mío, el más pequeño», y le confió su deseo de quedarse en ese lugar con estas palabras: «Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy tu piadosa madre, a ti, a todos ustedes juntos, los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos, que me invoquen y en mí confíen, oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. Como signo de este deseo, la imagen de María quedó dibujada en el manto, donde San Juan Diego recogió unas rosas del cerro Tepeyac. Nuestra Señora de Guadalupe es la patrona de toda América Latina. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, en este 12 de diciembre, celebramos la fiesta de la Bienaventurada Virgen María de Guadalupe, patrona de toda América. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Gloria
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que el Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, por tu inmensa gloria, te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. Amén. Oración. Dios y Padre de misericordia, que has puesto a tu pueblo bajo la especial protección de la Santísima Madre de tu Hijo, concede a cuantos invocan a la Virgen de Guadalupe procurar con fe diligente el progreso de los pueblos por el camino de la justicia y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor habló a Ahaz en estos términos. Pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del abismo, o arriba, en las alturas. Pero Ahaz respondió, no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo, escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no basta cansar a los hombres, que cansan también a mi Dios?
Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. La tierra ha dado su fruto. El Señor, nuestro Dios, nos bendice. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy la Virgen, bienaventurada Virgen María de Guadalupe, patrona de toda América y también de las Filipinas, como conocemos. Queridos amigos, ¿qué es lo esencial y lo fundamental hoy que nos dice esta palabra del Señor? Esto es lo del servicio. En un pueblo así tan mariano como el nuestro, ñandeña mañana ya esana, la ya icoséramo, jala ya eseno, la ñandela cristiano, añetetewa, es el servicio, es el servicio. ¿Se acuerdan que en una oportunidad también Lucas mismo, que aquí estamos escuchando, cuando se acercan a él, la mamá luego también, ¿verdad? Y los hijos de Zebedeo y le dicen: queremos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como diciendo, nosotros queremos tener los primeros puestos. Jesús le pregunta: ¿y ustedes son capaces de beber el cáliz? Ellos pensaban que era ir con la espada a luchar, porque Jesús es presentado como el Mesías, decía el futuro rey de Israel. Claro que los otros no entienden, a ver, copamos la espada, ahora que cero, copamos la mía, vamos a beber ese cáliz. No, no me refiero a eso, le dice Jesús. El puesto a mi derecha, a mi izquierda, está reservado y solamente Dios sabe, el Padre. ¿Pero por qué? Porque después les dice: ¿saben qué? El que quiera ser el primero, el que quiera estar a mi lado, a mi izquierda, a mi derecha, dice, que se haga el último, que se haga el servidor de todos. Ese es el que va a ganarse ese galardón
Ahí entonces el poder, porque se embarete, porque se haya popea, porque se haya po amo lleva. Sino que cómo estamos sirviendo. ¿Cómo estamos sirviendo? Por ahí camina, queridos hermanos. Entonces, ¿cómo abrimos los ojos, miramos nuestro alrededor y decimos, bueno, esta es la verdadera situación mía en mi vida cristiana? Abrimos los ojos, abrimos nuestra realidad y decimos, bueno, aquí estoy, Señor. Cotapeco ashela ya posea hina, cotapeco lleva shela a esa casea entero etea vejina, que estoy comprometido como un cristiano, ya es huella lleva añetete. Y por eso es que María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Va a la casa de su prima Isabel. Hoy porque le da el ángel, el arcángel Gabriel le dice, Nabebe inandendero viajina, pero bueno, viana la ande porque ñan de yara de ojina ende para que seas madre nada más y nada menos que del Mesías, del Salvador, el Yeshua. Y ahí tienes a tu parienta Isabel. Tengo 6 meses, imagínate qué guaso. Aquella que decían que era estéril, sin embargo, ahora la gracia de Dios que ha trabajado y que trabaja en el corazón del hombre en la medida que abre su corazón. Aupea y de María. Regendujanguaisha, reñandujanguaisha, peñan de yaraje y ande. Bueno, cierto que sos libre, María, pero aquí te estoy entregando el mensaje, el ángelos, ¿verdad? Que quiere decir justamente el mensajero. Aguerunde, peñan de yaraje y ande, potá porque o mañana. Y por eso es que María después va a decir también en su cántico, dice, porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora. El que quiera ser el primero, que se haga el último. La pequeñez. El que quiera ser el primero, que se haga servidor de los demás. Entonces, ciertamente, todas las generaciones me llamarán feliz. Que vos sos feliz. Porque quiere decir que nuestra sociedad se va a realizar, se va a planificar en la medida en que nosotros entendemos que el servicio es lo principal. Como yo digo y repito y repito y repito, 6-0 ya perdé la organización, pues ahí lleva. Y recuerdo, porque suelo recordar, ¿verdad? Y visitando, haciendo también ese programa, por ejemplo, que son hermanos nuestros, ancianos, la tercera edad. Y cada vez que yo les pregunto, aunque sea recibir mí por tercera edad, algunos sí, vaya a recibir cuando 670. Entonces ya calcular lleva 670. Baila en un mes, ¿verdad? Y sin embargo, después, la gente que está ahí en el poder y que tiene, como se dice, el lapicero en la mano, ¿verdad? Entonces, ellos mismos se ¿verdad? Concesionan para sí mismos, ¿verdad? Aumentan 1000% más de lo que un 600, ¿verdad? Para estos hermanos nuestros, ¿verdad? O no nos damos cuenta, o somos tan egoístas, o vivimos en la luna, o qué es lo que estamos haciendo, queridos hermanos. Yandépico cristiano, yandépico yajape ñande yarara puicueri, ñantendépico peñan de yara y ñandé en su evangelio, ñantendépico, taigona ñantende y la y sea ñandé. Esto quiere decir, queridos hermanos, una conversión. Es una organización, esta es hoja de ruta. El Evangelio nos dice cómo nosotros tenemos que vivir. Si queremos una sociedad justa, una sociedad humana, una sociedad con valores y principios. No sé si yo también explico bien, porque tú hay shela añi y treina, no entiende caigo y a bebe la sheja ea. Entonces la gente, oye, por la sheja ea, porque hacia eva y las cosas entonces continúa igual. O sea, no hay cambio, no hay conversión, no hay deseo de mejorar, parece. Después todo lo tomamos como chiste, ¿verdad? Como un chiste, sí, pea, etc. Bueno, queridos hermanos, hoy la bienaventurada Virgen María de Guadalupe
Esta es patrona de toda América Latina y de las Filipinas. Entonces quiere decir que tenemos que pedir esta gracia a Dios, mirando el ejemplo de María que se pone en camino, que le lleva a la divinidad. Eso tenemos que saber. La divinidad que se encuentra con la humanidad, es decir, Isabel. Y ahí por eso es que salta. Cuando se encuentra la divinidad con la humanidad, es que salta y exulta de gozo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por nuestra Iglesia, para que viva la presencia de Jesucristo, con espíritu de justicia y de amor, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que aprovechen este tiempo para hacer una revisión de la pastoral a la luz del Evangelio, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestros enfermos, para que les acompañemos más cerca y sientan el apoyo de sus familiares, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe y concédenos que este sacrificio nos dé la fuerza para cumplir tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación, Señor Padre Santo, reconocer tu grandeza en la perfección de los santos y proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar a la Santísima Virgen María. Al celebrarla hoy, en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, queremos exaltar tu generosidad inspirados en su propio cántico, porque tú realizaste grandes cosas en el mundo y diste pruebas de tu infinita misericordia cuando miraste la pequeñez de tu servidora
y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación, Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Por él adoran tu grandeza todos los ángeles que se alegran en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando con el mismo entusiasmo con los ángeles y los arcángeles. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente. Oración final. Padre, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo recibidos en este sacramento nos ayuden a reconocernos y amarnos como verdaderos hermanos por la intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.